Bienvenidos a un análisis profundo y sin filtros de la realidad que atraviesa México en abril de 2025. Hoy nos sumergimos en historias que duelen, indignan y exigen nuestra atención, desde la salud convertida en propaganda electoral en Coahuila hasta promesas de medicamentos que chocan con la cruda realidad del desabasto. Desde escándalos de corrupción que salpican a Pemex y el círculo cercano del poder, hasta la negación de una crisis de desapariciones que avergüenza a México. Y finalmente, el hartazgo de comunidades que, como en Chiapas, estallan ante las promesas rotas. Este no es un recuento de problemas, es un llamado a cuestionar, a exigir y a no quedarnos callados. Quédense hasta el final porque lo que viene no es fácil de digerir, pero es necesario de enfrentar. Comencemos. Comencemos en Coahuila, un estado donde la política y la salud han chocado de manera preocupante. Cecilia Guadiana, senadora por Morena, ha sido señalada por realizar actos de promoción personal que, según críticos, cruzan la línea de lo permitido por la ley electoral. ¿De qué hablamos exactamente? Bueno, los reportes locales indican que Guadiana ha estado vinculando su imagen a las de ambulancias en distintos municipios de Coahuila que atienden casos de salud entre la población, presentándose como la gestora detrás de estos apoyos. Esta estrategia no es nueva, recuerda mucho a lo que vimos con Andrea Chávez, otra figura de Morena, quien también ha sido cuestionada por utilizar recursos públicos para proyectar su imagen rumbo a futuras elecciones. Pero vayamos más allá del acto en sí. ¿Por qué esto es tan grave? En México, las leyes electorales prohíben la promoción personalizada con recursos públicos, precisamente para evitar que los funcionarios usen su cargo como trampolín político. Las ambulancias, un recurso vital en un país donde el sistema de salud enfrenta retos enormes, no deberían ser una herramienta de campaña. Sin embargo, el caso de Guadiana no se queda solo en la superficie. Mientras estas entregas se hacen con gran alarde, desde el Congreso de la Unión, donde Morena tiene una mayoría ilegal, se han aprobado recortes significativos al presupuesto del sector salud. En 2024, por ejemplo, el presupuesto para la Secretaría de Salud tuvo reducciones en áreas clave como la atención primaria y la compra de medicamentos, según analistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Entonces, ¿qué mensaje se envía? Por un lado, se entregan ambulancias con el nombre de una senadora estampado en la narrativa pública. Por otro, se limita el financiamiento para hospitales, personal médico y equipo. Esto crea una contradicción evidente. La salud se usa como bandera política, pero las políticas públicas no reflejan un compromiso real con fortalecer el sistema. Los ciudadanos de Coahuila, especialmente en aquellas comunidades rurales donde una ambulancia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, merecen más que gestos simbólicos. Merecen un sistema de salud robusto, con recursos suficientes y sin tintes electorales. Ahora, algunos podrían argumentar que la entrega de ambulancias es un acto legítimo de gestión legislativa. Después de todo, los senadores tienen la facultad de impulsar proyectos que beneficien a sus estados. Pero la línea entre gestión y promoción se cruza cuando el foco no está en el beneficio colectivo, sino en la figura política que lo entrega. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Publicaciones con el hashtag Ceci Guadiana muestran imágenes de las ambulancias junto a la senadora, pero pocas explican cómo se financiaron o si son parte de un plan integral para mejorar la infraestructura médica. Este caso nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde es aceptable que los políticos usen recursos públicos para construir su imagen? Y más importante aún, ¿cómo podemos exigir que el presupuesto de salud se priorice sobre las ambiciones electorales? Coahuila no es solamente un caso, es un reflejo de una práctica que se repite en otros estados. La ciudadanía tiene el poder de cuestionar y demandar transparencia, pero también de castigar en las urnas a quienes anteponen sus intereses personales al bienestar común. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es solamente un error de estrategia o es un síntoma de algo más profundo en nuestra política mexicana? Pasemos ahora a una promesa que ha generado tanto esperanza como escepticismo: la producción de medicinas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que el país buscará fabricar sus propios medicamentos para garantizar el abasto en el sistema público de salud. Según sus declaraciones, esta iniciativa responde a los retrasos de las farmacéuticas privadas, que no siempre entregan a tiempo, dice ella. Además, Sheinbaum
señaló que se revisará lo que piden los médicos para no comprar tanto y ahorrar. Suena ambicioso, pero ¿es viable? Y más importante aún, ¿podemos confiar en que el gobierno cumpla esa meta? Primero, contextualicemos. México enfrenta desde hace años un problema crónico de desabasto de medicamentos, especialmente en hospitales públicos como los del IMSS y los del ISSSTE. Durante la pandemia de COVID-19, esta crisis se hizo aún más evidente, con pacientes y familiares recurriendo al mercado negro o a redes sociales para conseguirlos. La creación del INSABI y luego su reemplazo por el IMSS Bienestar prometían resolver este problema, pero los resultados han sido bastante malos. Ahora, el gobierno plantea que producir medicinas a nivel nacional no solamente garantizará el suministro, sino que reducirá la dependencia de empresas extranjeras. En teoría, es una idea que suena muy atractiva, pero en la práctica hay muchísimos obstáculos. Uno de los mayores cuestionamientos para que México produzca sus propios medicamentos es la capacidad del Estado para ejecutar un proyecto de esta magnitud. Recordemos el caso de la vacuna patria, anunciada en 2021 como un hito de la soberanía científica mexicana. El gobierno invirtió recursos significativos en su desarrollo, con promesas de que estaría lista para proteger a la población contra el COVID-19. Sin embargo, hasta abril de 2025 no ha pasado de ser un prototipo. Los ensayos clínicos se retrasaron, los resultados no han sido concluyentes y la producción a gran escala simplemente no ha ocurrido. Este antecedente pesa como una sombra sobre la nueva promesa de fabricar medicinas. Otro punto crítico es la infraestructura. México cuenta con laboratorios como Birmex, una empresa estatal que históricamente se ha encargado de distribuir vacunas y medicamentos. Pero Birmex no tiene la capacidad instalada para producir medicamentos a gran escala y modernizarla requeriría miles de millones de pesos en un contexto de austeridad fiscal y sin dinero fresco para invertir. Además, la industria farmacéutica global es altamente competitiva con estándares estrictos de calidad que no se logran de la noche a la mañana. Países como India tardaron décadas en consolidarse como productores de genéricos. ¿Estará México preparado para dar este salto en el corto plazo? Y luego está el comentario de Sheinbaum sobre no comprar tanto. Esto ha levantado alarmas y ámpulas entre médicos y asociaciones de pacientes, quienes temen que esto sea un eufemismo para justificar más recortes. La lógica de ahorrar suena razonable, pero en un país donde el desabasto ya es una realidad, reducir compras sin un plan sólido para la producción local podría agravar la crisis. Organizaciones como Cero Desabasto y Nariz Roja han documentado cómo la falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, ha costado vidas. ¿Qué garantías hay de que esta iniciativa no seguirá el camino de la vacuna patria? También está el factor político. Anuncios como este suelen venir acompañados de un discurso nacionalista que apela a la soberanía, pero también distrae de problemas inmediatos. Mientras, por un lado, se habla de fabricar medicinas, los hospitales públicos siguen enfrentando carencias de personal, de equipo y sí, también de medicamentos. La ciudadanía no necesita promesas a largo plazo, necesita soluciones y las necesita ahora. ¿Podrá el gobierno equilibrar esta ambición con las urgencias del presente? Solamente el tiempo lo dirá, pero el historial realmente no invita a que seamos optimistas. Ahora hablemos de un tema que ha encendido las alarmas en México. Una investigación por presunto de lavado de dinero que involucra a Pemex, la empresa petrolera más importante del país, y a Marinsa, una compañía que ha sido señalada como una de las favoritas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que hace este caso aún más delicado es el supuesto vínculo de Marinsa con una prima de Andrés Manuel, lo que ha desatado muchísimas especulaciones sobre nepotismo y abuso de poder. Vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador, para entender qué está en juego. Primero, ¿quién es Marinsa? Esta es una empresa mexicana que ofrece servicios marítimos, principalmente a Pemex, como el transporte de combustible y el mantenimiento de plataformas petroleras. Durante el sexenio de López Obrador, Marinsa recibió contratos millonarios, algunos de los cuales han sido cuestionados por su asignación directa, es decir, sin una licitación pública. Según reportes periodísticos, entre 2019 y 2024, Marinsa obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos, una cifra que llama la atención considerando que la empresa no tenía ningún historial antes de este periodo. Ahora, el foco de la investigación, el lavado de dinero. Las autoridades, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, se supone que están examinando movimientos financieros sospechosos relacionados con los contratos de Marinsa. Los detalles todavía son muy escasos, ya que la investigación está en curso, pero lo que ha generado más ruido es la conexión familiar.
Se ha reportado que esta prima de AMLO tiene vínculos con socios o directivos de Marinsa, aunque no se ha comprobado que ella sea accionista directa. Esta relación, aunque no sea ilegal por sí misma, levanta muchas preguntas sobre la transparencia en la asignación de contratos y el posible uso de influencias para beneficiar a personas cercanas al poder. Este caso tampoco es aislado. Pemex ha estado en el ojo del huracán durante años por casos de corrupción, desde los sobornos de Odebrecht hasta el desvío de recursos en administraciones pasadas. La petrolera ha sido un imán para los escándalos. López Obrador prometió limpiar Pemex y priorizar su rescate como símbolo de la soberanía nacional, pero casos como el de Marinsa sugieren que los viejos vicios persisten. La asignación directa de contratos, aunque permitida en algunos casos, abre la puerta a favoritismos y reduce la rendición de cuentas. Si a esto le sumamos los lazos familiares, el panorama se complica aún bastante más. ¿Por qué debería importarnos? Porque Pemex no es solamente una empresa, es un pilar económico de México. Sus finanzas afectan el presupuesto nacional, los precios de los combustibles y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del gobierno. Si hay irregularidades en sus contratos, todos pagamos las consecuencias. Tenemos menos recursos para la salud, educación o la infraestructura. Además, este caso pone a prueba el discurso anticorrupción del gobierno. Andrés Manuel López Obrador ha insistido que en su administración fue diferente, pero cuando surgen señalamientos que involucran a su círculo cercano, la credibilidad se tambalea, y bastante. Por ahora, la investigación en Pemex sigue su curso y es crucial que las autoridades actúen con imparcialidad, cosa que realmente dudo. Marinsa, por su parte, ha negado cualquier irregularidad y asegura que sus contratos son legítimos, pero la ciudadanía merece respuestas claras. ¿Cómo se eligió a Marinsa? ¿Qué papel jugaron las conexiones de familiares, si es que lo hubo? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que Pemex no siga siendo un botín político? Este escándalo nos recuerda que la lucha contra la corrupción no se gana con discursos, sino con hechos. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que la justicia la veremos en este caso? Ahora llegamos a uno de los temas más sensibles de este análisis, los derechos humanos en México y el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra. En los últimos días, Rosario Piedra ha estado en el centro de la controversia tras declarar que en México no existen desapariciones forzadas cometidas por el Estado. Pero no solamente se quedó ahí, también rechazó la intervención de la ONU, afirmando que esta organización no va a hacer nada en México. Estas palabras han desatado una ola de críticas, especialmente de colectivos como Madres Buscadoras, liderado por Ceci Flores, quien desde su cuenta de X exigió la renuncia de Piedra por su actitud irrespetuosa y su negativa a dialogar. Pero empecemos por el contexto. México enfrenta una crisis de desapariciones que no tiene precedente. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay más de 125,000 casos sin resolver, muchos de los cuales datan de décadas atrás, pero la gran mayoría de ellos han ocurrido en los últimos 7 años. Las desapariciones forzadas, aquellas donde se presume la participación de las autoridades, son particularmente graves porque violan los derechos humanos más fundamentales. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han documentado casos que apuntan a la complicidad de policías, militares o funcionarios en estos crímenes. Negar esta realidad, como hicieron Rosario Piedra y Fernández Noroña, no es solamente una afrenta a las víctimas, sino una traición al mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería ser un faro de justicia, que aquí sí, una institución autónoma que defienda a los ciudadanos frente a los abusos del poder. Sin embargo, bajo la gestión de Rosario Piedra, ha perdido credibilidad. Desde su nombramiento en 2019, que estuvo marcado por acusaciones de irregularidades, Rosario Piedra ha sido criticada por su cercanía al gobierno de Morena y por su falta de acción en casos emblemáticos. Por ejemplo, colectivos de madres buscadoras que recorren el país diariamente en busca de sus hijos desaparecidos han denunciado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no las apoya. En lugar de tender puentes, Rosario Piedra ha optado por el enfrentamiento, como quedó claro en su respuesta a la ONU. Las declaraciones de Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras, reflejan el hartazgo de miles de familias en México. En un tuit que se volvió viral, Flores llamó a Piedra irrespetuosa y pidió su salida, argumentando que no puede encabezar una institución que niega el dolor de las víctimas. Este reclamo no es único. Otros colectivos, como el de Movimiento por Nuestros Desaparecidos, han señalado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dejado de ser un aliado confiable. Incluso
En el Congreso, algunos legisladores han propuesto reformas para fortalecer la autonomía de la comisión y ayudar y evitar, que se convierta en un apéndice de gobierno. El rechazo de la ONU es otro punto crítico. México es parte de tratados internacionales que obligan al Estado a colaborar con organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada. Al cerrar la puerta a esta cooperación, Rosario Piedra no solamente aísla a México, sino que envía un mensaje de impunidad. ¿Qué esperanza queda para las familias si la institución encargada de protegerlas niega el problema? La presión para que Rosario Piedra deje el cargo crece cada rato, pero la pregunta es si habrá voluntad política para cambiar el rumbo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ahora, las madres buscadoras siguen su lucha solas, con picos y palas, mientras el país observa con impotencia lo que sucede. Cerramos nuestro análisis en Chiapas, con un caso que refleja la desconfianza y la frustración que muchos mexicanos sienten hacia la clase política. Juan Salvador Camacho Velasco, candidato a presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, vivió un episodio dramático, cuando pobladores de una comunidad lo retuvieron y estuvieron a punto de lincharlo. La soga al cuello. La razón, Camacho regresó a pedir el voto, pero los habitantes lo acusaron de incumplir promesas que hizo años atrás, cuando fue diputado local. Horas después fue liberado tras el pago de 300,000 pesos. Un desenlace que deja más preguntas que respuestas. Primero, pongamos esto en perspectiva, para que entendamos. San Cristóbal de las Casas es una ciudad con una rica diversidad cultural, pero también con profundas desigualdades. Muchas comunidades indígenas y rurales enfrentan carencias en servicios básicos como agua, salud y educación. Los políticos suelen llegar a estas zonas con promesas de cambio, pero una vez en el poder, muchos olvidan sus compromisos. Según los pobladores, Camacho es uno de esos casos. Durante su tiempo como diputado habría prometido proyectos que jamás se materializaron, desde caminos hasta apoyos para escuelas. Cuando reapareció como candidato, la paciencia de la comunidad se agotó. El incidente de Camacho ocurrió en una localidad a las afueras de San Cristóbal. Reportes indican que Camacho fue interceptado durante un acto de campaña. Los pobladores, hartos de lo que consideraron una burla, lo retuvieron y exigieron explicaciones. La situación escaló rápidamente, con amenazas de violencia que recordaron otros casos de linchamientos en México. Afortunadamente, la intervención de autoridades y negociadores evitó un desenlace trágico, pero el costo fue bastante alto, 300,000 pesos, presuntamente pagados por el equipo de Camacho o sus aliados. Este pago, aunque logró su liberación, abre un debate ético. ¿Es legítimo que una comunidad exija dinero como forma de justicia? ¿Y qué dice esto de la seguridad de los candidatos en zonas de conflicto? Este caso no es solamente sobre Camacho, es un síntoma de un problema mayor, la desconfianza en los políticos. Esta que ha avanzado niveles críticos en México. Según encuestas del INE, menos del 20% de la población confía en los partidos políticos, una cifra que refleja años de promesas rotas y corrupción. En comunidades marginadas, esta frustración se expresa de manera directa, a veces muy violenta. Los linchamientos, aunque extremos, son una respuesta a la percepción de que las instituciones no están funcionando. Si un diputado no cumple, ¿a quién pueden recurrir los ciudadanos? Si las autoridades no garantizan justicia, ¿qué opciones nos quedan? Por otro lado, el caso también pone en la mira a los candidatos, porque presentarse en una comunidad sin haber cumplido promesas previas no solo es arriesgado, sino irresponsable. Camacho, como muchos políticos, subestimó la memoria colectiva de los votantes. Su liberación no borra el mensaje, la ciudadanía está cansada de discursos vacíos. Pero el pago de 300,000 pesos plantea otra preocupación. ¿Se está normalizando la extorsión como forma de resolver conflictos? Este precedente podría incentivar más retenciones en el futuro, poniendo en riesgo la estabilidad electoral. En resumen, lo ocurrido en San Cristóbal es una advertencia a todos los políticos, porque son ellos los que deben entender que la rendición de cuentas no es opcional y las comunidades, aunque tienen derecho a exigir, merecen canales institucionales para hacerlo sin recurrir a la violencia. Este caso nos deja una lección. La democracia no puede funcionar sin una confianza mutua. ¿Tú qué opinas? ¿La retención de Camacho es un acto de justicia popular o es un paso hacia el caos? La crisis de las desapariciones forzadas en México es una herida profunda que lleva décadas abierta, agravándose con el paso de los sexenios y dejando un saldo devastador de dolor, impunidad, negligencia. Desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando la llamada guerra contra el narco
desató una ola de violencia sin precedentes, los casos de personas desaparecidas comenzaron a multiplicarse. Las cifras oficiales, que hoy superan las 125,000 víctimas, reflejan solamente una fracción de la magnitud del problema, pues muchas familias no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades. Bajo Enrique Peña Nieto la situación no mejoró. Casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 evidenciaron la colusión entre crimen organizado y sectores del Estado. Con Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las promesas de cambio, las desapariciones no solo continuaron, sino que se incrementaron, con reportes de hasta 40 y algo de casos diarios en algunos periodos. En los primeros meses de Claudia Sheinbaum la tendencia persiste, sin señales claras de una estrategia efectiva para abordar esta emergencia humanitaria. La Organización de las Naciones Unidas ha sido contundente al señalar que en México las desapariciones forzadas son una realidad, y es una realidad sistemática. Muchas veces todas estas desapariciones son perpetradas por agentes del Estado o con su consentimiento. En un informe de 2022, el del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes, incluyendo el fortalecimiento de instituciones de justicia y búsqueda, así como el reconocimiento pleno de la gravedad del problema. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Autoridades mexicanas han recurrido a discursos que minimizan la crisis, atribuyendo las desapariciones al crimen organizado o incluso sugiriendo que muchas víctimas no están desaparecidas, sino que se fueron por su propia voluntad. Esta narrativa no solo deslegitima el sufrimiento de miles de familias, sino que perpetúa la impunidad y desincentiva la denuncia. Un obstáculo clave para resolver esta crisis de desaparecidos es la clara incapacidad operativa de las instituciones mexicanas, particularmente de la Fiscalía General de la República. En declaraciones recientes, esta Fiscalía ha admitido que carece de médicos forenses suficientes y de la infraestructura técnica necesaria para identificar los más de 70,000 cuerpos sin nombre que yacen en fosas comunes, morgues o centros forenses. Esta crisis forense es un reflejo de una falla estructural más amplia, la falta de voluntad política para priorizar la atención a las desapariciones. Mientras las familias de las víctimas recorren el país de sus seres queridos, muchas veces asumiendo tareas de investigación y búsqueda que realmente corresponden al Estado, el gobierno destina recursos millonarios a proyectos emblemáticos como el Tren Maya o programas sociales que, aunque relevantes, no justifican el abandono de una tragedia de esta magnitud. En 2024, por ejemplo, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas fue de apenas 1,500 millones de pesos, una cifra irrisoria frente a los miles de casos pendientes y las necesidades de equipo, capacitación y tecnología. La asignación de mayores recursos a la búsqueda, investigación y atención a víctimas es una obligación ineludible del Estado mexicano, consagrada tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Más allá de incrementar el presupuesto, se requiere una estrategia integral que incluya la profesionalización de los servicios forenses, la coordinación efectiva entre instituciones locales y federales y la creación de bases de datos genéticos accesibles y actualizadas. Además, es crucial garantizar la seguridad de las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos, quienes enfrentan amenazas y agresiones constantes. La protección de los derechos humanos debe ser el eje rector de cualquier política pública en este ámbito. Sin embargo, el cambio no solo pasa por recursos o políticas, sino por un reconocimiento profundo de la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas. Las desapariciones forzadas no son un problema reciente ni aislado, son el resultado de décadas de corrupción, de colusión, de negligencia. Cada persona desaparecida es un recordatorio de la fragilidad del Estado de Derecho en México y de la urgencia de actuar con decisión. La indiferencia oficial que se manifiesta en discursos vacíos o en la falta de resultados concretos no puede seguir siendo la respuesta. La sociedad mexicana, que ha demostrado una resiliencia extraordinaria a través de colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, merece un gobierno que esté a la altura de su dolor y su lucha. Resolver la crisis de desapariciones forzadas requiere un compromiso político genuino, traducido en recursos suficientes, instituciones fortalecidas y una narrativa que deje de evadir responsabilidades. México no puede seguir cargando el peso de miles de ausencias sin respuestas. La justicia, la verdad y la reparación son derechos inalienables que el Estado debe garantizar. Solo así podrá comenzar a cerrarse una herida que por demasiado tiempo ha sido ignorada.
Hoy, en este video tan largo, hemos recorrido un video donde la salud se usa como propaganda. Las promesas se desvanecen, la corrupción persiste, las víctimas son ignoradas y la gente explota de frustración. Lo que une estas historias es un gobierno que habla de cambio, pero repite los vicios de siempre. Opacidad, favoritismo, negligencia. Los recortes en la salud, el desabasto de medicinas, los contratos sospechosos en Pemex, la negación de desapariciones y el abandono de comunidades no son errores, son decisiones que afectan vidas, pero también hay resistencia. Las madres buscadoras, los ciudadanos que alzan la voz, tú que estás viendo esto, no podemos seguir aceptando discursos vacíos. La solución está en exigir transparencia, en castigar en las urnas, en no callarnos. Gracias por acompañarme en este video. Déjenme en los comentarios qué es lo que los indigna más. ¿Nos cambiamos o qué vamos a ocurrir aquí en México? No dejen de ver mi siguiente video. Nos vemos el día de mañana, igual que todos los días. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal de Fer Valdez, donde hoy vamos a desmenuzar un tema que a mí me tiene con los pelos de punta. ¿Cómo funciona el Poder Judicial en México? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Y de qué se trata esa reforma que está dando tanto de qué hablar últimamente por la elección del Poder Judicial en junio? Recibí hace poco un comentario en un video que decía, es que los jueces son corruptos y siempre liberan a los criminales, y no. Esto merece una explicación clara, porque el sistema judicial no es tan simple como lo parece. Así es que por favor agárrense, porque hoy, en este video, les voy a contar cómo operan los jueces, por qué los delitos quedan sin castigo, y si la reforma al Poder Judicial es la solución que necesitamos, o simplemente es un problema más grande. Pónganse cómodos, porque arrancamos el día de hoy con todo. ¿Qué es el Poder Judicial? Tenemos que dejar una cosa en claro. El Poder Judicial es el encargado de hacer justicia en México. Es como el árbitro que asegura que se cumplan las reglas de la Constitución y que todos tengamos un juicio justo. Pero, ¿quiénes lo conforman? Y aquí les va una lista rápida. Lo conforman la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal más importante, el jefe de jefes, el que cuida de la Constitución, que se respete. Los tribunales colegiados de circuito, que son los que revisan apelaciones, como cuando alguien no está de acuerdo con una sentencia. Los juzgados de distrito, donde empiezan los casos federales. Consejo de la Judicatura Federal, que son los que organizan y supervisan a los jueces, pero no a la Suprema Corte. El Tribunal Electoral, que se dedica a resolver pleitos de elecciones. Y en los estados, pues bueno, cada estado tiene su poder judicial local, con un Tribunal Superior de Justicia. Los jueces y magistrados de estos tribunales tienen un trabajo clave: resolver conflictos, proteger nuestros derechos con cosas como el amparo y asegurarse de que los juicios sean justos, legales y sin favoritismos. Suena sencillo, pero no lo es. Vayamos al siguiente punto. Los jueces no investigan delitos. Aquí es donde empieza la confusión, porque mucha gente piensa que los jueces salen a buscar criminales, pero no, ese no es su trabajo. Los que investigan los delitos son los fiscales, también llamados agentes del Ministerio Público, junto con otros policías y peritos, que son como los expertos forenses de las series de televisión. ¿Qué hacen los fiscales? Bueno, investigan qué es lo que pasó. Juntan pruebas, evidencias, que sean sólidas y legales. Llevan esas pruebas ante un juez para que decida si alguien es culpable. En México hay una regla de oro. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si los fiscales no traen pruebas claras o no siguen las reglas, el juez no puede dictar o decidir que alguien vaya a prisión. Si no hay pruebas, la persona sigue libre porque aún no es un delincuente. Eso no es ninguna corrupción, es la ley protegiendo a los ciudadanos. Y ojo, los fiscales no trabajan para el Poder Judicial. Ellos forman parte del Poder Ejecutivo, que depende del presidente, en el caso federal, o de los gobernadores en los estados. Así es que, aunque fiscales y jueces trabajen juntos, son equipos diferentes. ¿Qué pasa cuando un caso llega a un juez? Imagina que los fiscales creen que alguien cometió un delito. Arman una carpeta de investigación, que es literalmente una carpeta, o pueden ser varias, llenas de pruebas, denuncias y todo lo que han encontrado. Esa carpeta se la dan al juez y el juez la revisa como si fuera un examen, pero hay reglas estrictas. Las pruebas tienen que ser legales. Nada de cosas obtenidas con trampa, y todo el proceso pues debe de respetar el debido proceso, que es como el manual para que un juicio sea justo para los ciudadanos. Si los fiscales meten la pata, por ejemplo, si no respetan los derechos humanos de la persona o las pruebas no son válidas,
el juez puede decir, pues bueno, pues este caso no está bien armado, no podemos seguir adelante, y en esos casos el proceso se cae. A veces incluso se declara nulo. No es que el juez quiera liberar a un criminal, es que no tiene las herramientas para condenar a alguien sin violar la ley. Un ejemplo para que quede clarísimo. Y vamos con un ejemplo de la vida real. Imagina que detienen a Fernando, acusado de robar un banco. Los fiscales lo llevan ante un juez, pero resulta que no le dieron un abogado para defenderse, algo que la ley exige que se tiene que hacer. Como se saltaron esa regla, el juez dice, este proceso no vale, hay que empezarlo de nuevo. Mientras eso pasa, Fernando queda libre porque aún no lo han declarado culpable. Y aquí viene el problema. La gente ve las noticias y dice, miren, el juez liberó a un ladrón. Pero espérense, todavía no es un ladrón, porque no ha habido un juicio. El error no fue del juez, fue de los fiscales que no hicieron bien su trabajo. ¿Se va entendiendo por dónde voy? En México nos encanta señalar a los jueces cuando alguien queda libre, pero muchas veces el problema está precisamente en las fiscalías. Si los fiscales no juntan pruebas suficientes o cometen errores, el juez no tiene de otra más que seguir la ley y proteger los derechos de la persona, aunque parezca que liberó a una persona mala. Es como culpar al árbitro porque el equipo no metió gol. Y sí, a veces la opinión pública se calienta. Vemos un caso en las noticias y pensamos, ese tipo es culpable, que lo encierren ya en este momento. Pero la justicia no funciona con corazonadas, funciona con pruebas. Si no hay pruebas, no hay condena y punto. Espero que esta explicación les haya aclarado cómo funciona el Poder Judicial en México. Los jueces no son los villanos de la película, solamente hacen su trabajo, garantizar que los juicios sean justos. Los fiscales, por otro lado, son los que investigan y traen las pruebas. Si queremos menos liberaciones de presuntos criminales, necesitamos que las fiscalías hagan mejor su trabajo. Todo esto que hemos platicado el día de hoy es cómo funciona el sistema y he utilizado algunos ejemplos para que se hiciera más fácil entenderlo, pero vayamos a los datos actuales de México. Según reportes recientes como el de México Evalúa en el año 2023, solo 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías tuvieron una resolución. Eso significa que el 94% de los delitos quedaron impunes. Y no es algo nuevo, desde 2018 la impunidad ha estado por encima del 90%. Esto incluye delitos graves como homicidios, feminicidios, desapariciones y secuestros, que en algunos estados, como la Ciudad de México, tienen una impunidad del 100%. Sí, me escuchaste bien, 100%. Pero la impunidad es problema de todo un sistema y no solamente de un grupo de sus ciudadanos. Los fiscales, muchas veces, no tienen suficientes recursos, personal o capacitación. En el año 2022, México tenía solamente 11 fiscales por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de lo que se necesita. Además, muchas carpetas de investigación están muy mal armadas, con pruebas débiles o errores que hacen que los casos se caigan. Por ejemplo, el 28% de las detenciones en 2019 fueron declaradas ilegales por jueces porque no se siguieron las reglas. La cifra negra es el porcentaje de delitos que ni siquiera se denuncian. En 2022, según el INEGI, el 93% de los delitos no se denunciaron porque la gente piensa que es una pérdida de tiempo o simplemente porque no confía en las autoridades. Si no hay denuncia, no hay investigación y sin investigación no hay justicia. Las fiscalías, policías, peritos y jueces no siempre trabajan en equipo. A veces, cada quien jala por su lado y eso hace que los casos se atasquen. México Evalúa ha dicho que falta una coordinación interinstitucional duradera para que el sistema funcione. En otros casos, el crimen organizado se infiltra en las instituciones corrompiendo a policías, fiscales o incluso autoridades locales. Un ejemplo reciente es el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, donde se descubrió un centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto muestra cómo los cárteles controlan territorios enteros, debilitando al Estado. La gente está tan harta de la impunidad que muchos prefieren no denunciar o incluso tomar la justicia por su mano. En una encuesta de Impunidad Cero de 2023, el 47% de los mexicanos dijo que la impunidad ha aumentado y solo el 14% cree que ha disminuido. Esto crea un círculo vicioso. Menos denuncias, menos investigaciones, más impunidad. En México, no todos los delitos tienen el mismo nivel de impunidad, pero los más graves son los que más preocupan. Según México Evalúa, en el año 2022 los delitos con mayor impunidad fueron violencia familiar, 99% de impunidad, desapariciones, 97%, extorsión, 97%, abuso sexual, 96%, en homicidios la impunidad nacional es del 96%, pero en estados como Jalisco, Zacatecas, Ciudad de México llegó al 100%.
En feminicidios, la media nacional es del 89%, pero en lugares como la Ciudad de México y Quintana Roo también alcanzó el 100%. Esto significa que miles de víctimas y sus familias se quedan sin justicia. Vamos a ponernos en los zapatos de una víctima. Imaginen ustedes que a María le roban su casa. Va a la fiscalía a denunciar, pero le dicen que espere meses porque no hay suficientes investigadores. Cuando por fin abren su caso, las pruebas no son tan claras porque la policía no aseguró bien la escena. El juez ve que el caso está mal armado y lo desecha. El ladrón queda libre. María pierde su confianza en el sistema y nunca vuelve a denunciar. Eso pasa todos los días en México, y no solamente con los robos, sino con los delitos que son mucho más graves. Human Rights Watch dice que México tiene una crisis de derechos humanos. La ONU también lo acaba de decir, por la violencia del crimen organizado y la impunidad casi total de las autoridades. En 2023 la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Y actualmente más de 125,000 personas están reportadas como desaparecidas en el país. Sin justicia, la violencia no para. La impunidad es un monstruo grande, pero no es invencible. Aquí van algunas ideas que expertos como la gente de México Evalúa e Impunidad Cero han propuesto para fortalecer las fiscalías. Más fiscales, mejor capacitación, mejor tecnología, más tecnología para investigar, y también urge que las carpetas de investigación se armen bien desde el principio. Hay que reducir la cifra negra, campañas para que la gente confíe en denunciar y procesos más rápidos para que no sientan que es una pérdida de tiempo. Tiene que haber coordinación entre instituciones, que fiscalías, policías y jueces trabajen como equipo, con metas claras y sin pretextos. Hay que combatir la corrupción. Tiene que haber medidas más duras contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones, como, no sé, auditorías y castigos que sean ejemplares. Hay que educar a la sociedad, explicar cómo funciona el sistema judicial, como este video, para que la gente entienda que los jueces no son malos, sino que el problema empieza desde antes, con las fiscalías. Después de haber analizado esto, espero que entiendan por qué la reforma al Poder Judicial es errónea. Ninguna de las acciones que se tomaron conduce a un mejor sistema, solamente a cambiar a los responsables de declarar culpables o no a los sospechosos. Muchos expertos, organizaciones internacionales y la misma oposición advierten que la reforma podría empeorar el sistema judicial en lugar de mejorarlo. Y aquí van los riesgos más grandes. Pérdida de independencia judicial porque la elección popular de jueces suena democrática, pero puede politizar la justicia. Los candidatos podrían ser elegidos por su popularidad o lealtad al gobierno en turno y no por su experiencia. Organizaciones como las Naciones Unidas y el Colegio de la Abogacía de Madrid dicen que esto pone en riesgo la imparcialidad de los jueces. Esta reforma permite que haya jueces faltos de experiencia. Antes, los jueces llegaban a sus cargos por méritos y exámenes rigurosos, y ahora, con la elección popular, los requisitos de experiencia se han reducido, lo que podría llevar a jueces menos preparados. La Suprema Corte ha advertido que sustituir abruptamente a miles de jueces al mismo tiempo podría colapsar el sistema, dejando más de 3 millones de casos atorados. Hay un enorme riesgo de influencia del crimen organizado que podría aprovechar las elecciones para financiar campañas de jueces que sean afines a ellos, como ya pasa en algunos procesos electorales locales. Esto sería un desastre para la seguridad y obviamente la justicia. Ahora, tampoco ataca la impunidad, porque aunque el discurso oficial promete combatir la impunidad, no toca a las fiscalías, que son responsables del 80% de los procesos judiciales en México. Según México Evalúa, el verdadero problema está en la falta de capacidad de las fiscalías para investigar los delitos, no solamente en los jueces. Entonces, ¿de qué sirve elegir jueces si las investigaciones siguen fallando? Va a haber un impacto económico porque la reforma ha generado incertidumbre entre inversionistas que temen un poder judicial menos independiente. Grupos como el Consejo Coordinador Empresarial y Bank of America han advertido que esto podría reducir la inversión extranjera. De hecho, ya lo está haciendo, afectando el crecimiento económico del país y obviamente también pegándole a los empleos. El peso mexicano ya se depreció tras la aprobación de la reforma. En pocas palabras, la reforma no resuelve los problemas de fondo como la impunidad o las fiscalías débiles, y podría politizar la justicia, debilitar el Estado de Derecho y hasta facilitar la influencia del crimen organizado. Es como si quisiéramos arreglar un coche cambiando solamente las llantas, pero dejando el motor averiado. Y ahí lo tienen. El Poder Judicial no es el villano que muchos de ustedes piensan, sino un árbitro que depende de las pruebas que le entreguen las fiscalías. Pero el problema real, como vimos, es la impunidad
Más del 90% de los delitos en México quedan sin castigo y eso no se va a resolver solamente cambiando a los jueces. La reforma al Poder Judicial, aunque suena bonita, con eso de el pueblo elige, no ataca los problemas de fondo como fiscalías débiles o la falta de coordinación. Y hasta podría empeorar las cosas al politizar la justicia. Si queremos un México con menos crimen y más justicia, necesitamos fortalecer todo el sistema. Tiene que haber mejores investigaciones, más confianza para denunciar y jueces que sean expertos, no políticos. Esto no es solamente una tarea de las autoridades, esto es de todos nosotros. Tenemos que exigir un sistema judicial que de verdad funcione. Si este video les aclaró el panorama, déjenme un like, compartan con sus amigos y suscríbanse para más contenido que pone las cosas en claro. En los comentarios, por favor, cuéntenme, ¿qué harían ustedes para combatir la impunidad? Créanme que los leo todos, aunque voy algo retrasado, pero todos los veo. Nos vemos en el próximo video.